Es importante conocer los elementos del diseño. Serán esos elementos claves que van a poder definir, crear y dar sentido a un área interior arquitectónica o de diseño básico. Dentro de los elementos más principales están conceptuales, visuales, de relación y práctica. Los elementos conceptuales. El diseño parte de un punto, es decir, donde apoyamos nuestro lápiz, nuestro marcador o apoyamos una brocha para empezar a pintar. Es un punto. Indica una posición, no tiene ni largo ni ancho ni ocupa una gran zona en el espacio. La línea es cuando ya ese punto lo proyectamos, lo movemos y hace un recorrido. Y esa línea puede ser línea recta, oblicua, circular, etc. Curva. El plano. El plano es cuando esa línea le damos 4 sentidos o 10 sentidos, pero que entre sí forman una figura o un plano. Puede ser un plano cuadrado, un plano hexagonal, puede ser un plano triangular o con cualquier forma. El volumen es cuando a ese plano ya se le da un recorrido en profundidad, en ancho y se crea un volumen. Puede ser también un volumen de cubo, piramidal, hexagonal, etc. Cuando nos referimos a elementos visuales, estamos hablando de que ese elemento ya creado, sea plano, sea volumen, sea línea o sea punto, va a tener características visuales que se pueden notar. Por ejemplo, tiene una forma definida, una figura geométrica regular o irregular. Una medida que puede ir siendo grande, mediana o pequeña. Puede ser un color de mucha oscuridad o más claridad. Puede ser una textura rugosa, lisa, acolchonada, de tela, etc. En el caso de los elementos de relación, estamos definiendo que ese plano, ese volumen, esa línea, con características visuales de forma, textura y tamaño, van a moverse, van a duplicarse, multiplicarse o colocarse de una manera creativa. Entonces estamos hablando que cuando tomemos esa forma y vayamos moviéndola, puede crear una dirección, un movimiento. Posición, cuando dentro de un espacio, dentro de una ventana, dentro de una pared o dentro de una mesa, tenemos colocado ya sea a un sector, a un lado, en el centro o lateral. Y espacialidad, cuando se multiplican entre sí y creamos segmentos parecidos o vamos separándolos con espacios determinantes. Gravedad, cuando esa figura, ese plano o ese volumen aparenta como que va a rotar, a caer o tiene un sentido de equilibrio también. Cuando nos referimos a elementos prácticos, ya se refiere a una representación un poco más de análisis. Es decir, representación, cuando una forma tiene semejanza que representa la naturaleza o que representa el ser humano o que puede ser algo realista o abstracto a nivel artístico. Por ejemplo, las estatuas que ponemos a veces en los espacios interiores o exteriores, que a veces no es una forma idéntica a una estatua humana, sino que son las siluetas que lo aparentan. Entonces eso está representando, dando una idea de esa figura. Significado, cuando el detalle o el diseño transmite un mensaje. Por ejemplo, si se colocan diferentes signos musicales, ya sabemos que el mensaje que está transmitiendo es que hay música, hay ritmo, hay armonía en ese espacio. Función. La función se hace presente cuando el diseño tiene un propósito determinado, es decir, los mobiliarios tienen función, las mesas auxiliares, su mobiliario es detalle específico, tiene una función, una cocina, la actividad específica en la que se está desarrollando. Por ejemplo, en este espacio podemos visualizar elementos básicos o conceptuales, ¿verdad? De la forma, tenemos ahí un punto, que en este caso sí tiene una medida, tenemos posición central,
tenemos que también tiene un simbolismo o directamente representa algo que ya existe. Representa un reloj, aunque no se usa, no tiene una función. Función serían los mobiliarios. Entonces acá tenemos textura, función, color, forma, textura. Tenemos repetición, movimiento, dirección. En este diseño se observan muchas texturas agradables. Se observan texturas que transmiten rugosidad, texturas con luminosidad, texturas de textil, texturas de suavidad, texturas y colores que van haciendo una armonía entre todo el diseño. Las sillas en repetición, estos elementos en repetición, en movimiento, en gravedad, en equilibrio. Además de que son una forma plana la que está transmitiendo. Esta línea curva que se puede ver como un elemento conceptual. Se indica también acá algunos elementos de simbología, como es el cuerpo humano. En esta área el cuerpo humano, una área abstracta, una figura abstracta, elementos de repetición e igualdad en el espacio que están tratando de transmitir un diseño atractivo. En este otro diseño podemos visualizar también áreas de gravedad donde el punto juega con repeticiones específicas, una creatividad. Están los colores que armonizan totalmente el área y el diseño, la luminosidad de los tonos. Texturas existen muy pocas. Está la textura del cactus, la textura de las cortinas. El resto de texturas son bastante lisas y básicas, excepto la textura de este tipo de sofá que tiene algo de rugosidad. En ese diseño podemos observar la posición idéntica de un estante y otro estante en los laterales, es decir, colocación en espejo. En el centro, la posición centralizada de un elemento semicircular. Formas de líneas, curvas, volúmenes curvos que se respetan en los tres cuerpos de sofá. Áreas de textura que grafican y representan la alfombra, la textura de la chimenea, textura de flores, textura de cojines, textura de madera, formas circulares en los elementos decorativos en repetición y espacialidad, luminosidad y colores en los sofás, sobre todo los colores más llamativos, que son estos sofás claros. Los diseños estarán dispuestos de acuerdo a lo que el diseñador quiere transmitir a través de los elementos conceptuales, de relación, de representación que existen para poder experimentar creatividad y confort en nuestro espacio.